Miguel Luzárraga, director general para Iberia de Alliance Bernstein, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con vosotros, como siempre, una vez más, aunque hacía tiempo que no venía por aquí. Echábamos ya de menos, sobre todo los indicadores económicos, sabes que una gran parte de nuestra audiencia mira a la hora de intentar entender cómo estáis vosotros viendo, cómo está la situación en un entorno de mucha incertidumbre. Por lo que esos indicadores que nos traes hoy todavía nos ponen más en el foco. Oye, ¿cómo está esto? Pues sí, bueno, los indicadores son un clásico en Alliance Bernstein y sí que es cierto que, bueno, como podéis ver aquí, y lo podemos mirar en un poquito más de largo plazo, pues bueno, pues vemos como la actividad económica se ha ralentizado un poco. Bien es cierto que pues ese PMI alemán y francés, pues evidentemente son un indicador importante de la contracción económica que está sufriendo estos dos países en Europa. La inflación vemos cómo se ha incrementado ligeramente con respecto a principio de año. Tanto las políticas monetarias como fiscales se han mantenido prácticamente neutrales y las TIRES se han vuelto un poquito más, están a niveles más bajos y bueno, pues el dólar un poco más neutral. O sea que, en cierto modo, no hay unos cambios drásticos desde un punto de vista de todos estos indicadores macroeconómicos, pero sí que es cierto que hay una serie de nubes, como hemos podido ver en todos estos meses pasados en el mercado, que está haciendo que se incremente la volatilidad, la incertidumbre, la actividad económica, etcétera, etcétera. Guerra comercial, ¿es la nube principal? Pues sí, yo creo que la guerra comercial, las tarifas están afectando drásticamente a la actividad económica, como podemos ver en este gráfico de aquí y como podemos ver en el siguiente. Yo creo que lo más importante básicamente es que no... Fíjate que lo estabais avanzando lo que ha sucedido en los PMIs, ¿eh? Efectivamente. Se está produciendo el traspaso de los servicios a la fabricación, es justo, exactamente lo que hemos visto en el PMI alemán. Es que me ha encantado la introducción que has hecho hoy precisamente por eso, porque la parte de los servicios está lastrándose a nivel global, es esa línea de la izquierda azul, y cómo las manufacturas están tirando un poco más. A nivel ya regional, pues vemos cómo lo que es Estados Unidos está siendo más afectado en términos generales con respecto a Japón o incluso de la eurozona. Esto puede estar un poquito desfasado porque el dato que acabas de publicar es de hoy mismo. Pero sí que es cierto que hay un trasvase a las manufacturas y a otras zonas geográficas que no son Estados Unidos en lo que es la actividad económica. Aún así, Estados Unidos sigue estando en unos niveles favorables de actividad económica a nivel manufacturas y servicios, pero también es cierto que lo que evitamos o lo que estamos diciendo es que no vemos una recesión a nivel global como unos vaticinan. Por lo tanto, seguimos en niveles expansivos. Pero sí que es cierto que esto va a afectar sobre todo en un 0,7% al PIB americano. Desde un punto de vista americano es muy importante porque va a afectar al bolsillo de los americanos en torno a 2.836 dólares, según el Yale Budget Lab. Pues puede afectar significativamente a un inversor o a un ciudadano americano que son 2/3 partes del PIB americano. Por tanto, que un ciudadano se vea afectado en tanto dinero, pues va a afectar en el crecimiento. ¿En cuánto? Pues en ese 0,7%. ¿Pero no veis una recesión global? De momento, a pesar de unos PMI, por ejemplo, en Europa complicados, como lo que hemos visto, a pesar de la deflación en China, por ejemplo. Como te puedes imaginar, nosotros a día de hoy, con los datos que tenemos encima de la mesa, todavía no vemos una recesión global, pero sí que es cierto que vemos una ralentización importante de la economía a nivel global, no solamente la americana, sino también la europea. ¿Quién se encuentra o qué compañías o qué países, regiones se encuentran en mejor posición porque sus beneficios empresariales pueden ser mejores o peores? Bueno, pues eso te lo puedo responder más adelante, pero claramente hay un ganador y hay una parte muy importante del mercado americano que es más resiliente o más robusto, que me gusta más esa palabra. Pero también es cierto que la volatilidad, y este es el último gráfico que te traía para esta parte, pues hemos visto cómo ha repuntado en el gráfico de la izquierda a niveles del COVID. Y luego no solamente es la renta variable, sino también la renta fija. Hemos visto cómo la renta fija está incluso a niveles del VIX americano en momentos determinados de mercado. Por lo tanto,
hay que tener y vigilar muy de cerca esa volatilidad, cómo la controlamos y cómo podemos afrontar estos momentos de estas nubes de incertidumbre, no solamente de tarifas, geopolíticas, de guerras comerciales, de guerras reales, etcétera, etcétera. Todo eso es un mercado muy convulso, muy volátil y claramente pues tenemos que estar preparados para ello. ¿Se ha acabado el excepcionalismo americano? Bueno, esto es una pregunta que nos suelen hacer mucho. ¿Qué es esto del excepcionalismo americano? Bueno, pues es cuando alguien se comporte de una manera excepcional. O sea, estamos hablando de un crecimiento mayor que el mercado, estamos hablando de una desregulación, estamos hablando de una bajada de impuestos, estamos hablando de etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo se basa en dónde buscamos la calidad en las compañías. Básicamente, históricamente, pues vemos, y esto es un gráfico que seguramente te gustará mucho porque en el S&P 500, esto es el gráfico desde el 94, o el año, la foto finish del 94 y del 2004, cómo estaba compuesto en términos relativos el S&P 500 y cómo el sector tecnología, en su manera más amplia, ¿cuánto pesaba? Pesaba un 10%. Pero es que pasados todos estos años, vemos como ahora pesa un 45%. Pero es que hay que buscar un poco la eficiencia, la calidad de las compañías. ¿Y esto cómo se ha traducido en el S&P 500? Pues en el S&P 500, en el año 94, pues hablábamos de que teníamos unos márgenes de lo que llaman el free cash flow margin, que es básicamente el cash flow que genera la compañía, la liquidez, el flujo de caja que genera la compañía en relación a sus beneficios. Y esa diferencia, pues antiguamente era en torno al 3% y se ha exponenciado a prácticamente el 11% en Estados Unidos. Si quitamos o solamente... Esto significa la caja que tienen para comprar otra compañía, por ejemplo. Por ejemplo, pues ahora es la eficiencia de una compañía. Pero también la salud de una compañía, claro. Por eso, la eficiencia. Si una compañía es más eficiente, es cuanto más margen tiene, cuanto más músculo tiene para afrontar un mercado volátil o una situación convulsa de mercado o una compra de una compañía, como tú bien dices. O sea, por lo tanto, hay una serie de cosas que es importante. Otra de las cosas que hemos visto, a diferencia de lo que piensa muchísima gente, el mercado americano no ha ido muy bien, muy probablemente la gente está destinando mucho más dinero a otros mercados como a nivel global o Europa. Pues la realidad es que no es así. Esto es a 15 de mayo. Es el último dato que tenemos y claramente pues, vemos cómo los flujos netos han ido a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todavía la gente sigue pensando en que ese excepcionalismo que llevamos viendo en los años 90, en los años 80, los últimos 15 años, sigue existiendo. Porque las compañías generan ese flujo de caja y lo destinan efectivamente. A diferencia de lo que suele pasar en Europa, Japón o a nivel global. Que bien, ahí los datos están y son flujos mucho más altos de lo que han estado viviendo en los últimos 5 años. Por ejemplo, Europa, que está manteniendo salidas netas de capital. Ahora mismo están teniendo entradas netas de capital, lo cual es favorable para Europa, pero en comparación con Estados Unidos no es tanto. Y por último, ese excepcionalismo... Solo una cuestión. Claro, aquí, en el gráfico anterior, el efecto moneda está restando gran parte de la rentabilidad. Es decir, si, por ejemplo, de Europa estás yendo a Estados Unidos a comprar 7 magníficas, ¿no? Por no decir ninguna, 7 magníficas. Hay una parte del beneficio o de la pérdida que se está ampliando esa pérdida o del beneficio se está reduciendo, ¿no? Por supuesto. Que igual el inversor no está teniendo en cuenta el efecto o el riesgo moneda, ¿no? Este gráfico está hecho en dólares y efectivamente, pues para hacerlo un poco más normalizado lo hemos hecho en dólares, pero sí, totalmente. Digo, que esté fuera de Estados Unidos, Europa, México, puede tener ahora mismo un problema también con el cambio. Correcto. O en los países emergentes, por ejemplo. Por lo tanto, otro de los factores importantes para mantener ese excepcionalismo americano es la recompra de acciones. ¿Y qué está pasando en los últimos 15 años en Estados Unidos? ¡Qué bola! Es que hay una recompra de acciones brutal por parte de las compañías año a año. ¿Eso qué implica? Pues que hay mucha menos oferta y más demanda del mercado americano. Es decir, está entrando dinero en el mercado americano, pero el flujo o la capacidad disponible del mercado americano cada vez es menor porque las compañías creen en sí mismas y están recomprando sus propias acciones. Vemos que mínimo es un 2% año a año. Por tanto, los buybacks, que se llaman, esa recompra de acciones, cada vez está siendo mayor. Y por último, para decirte, además vemos como el mercado americano está en manos de extranjeras solamente en un 18%. Por lo tanto,
y no te voy a decir si estamos en máximos, en mínimos, en una media, pero, Sí, pero no es un porcentaje pero muy no alto. es un porcentaje muy alto. Comparado con la deuda, que estamos en un 40%, sí, eso puede ser, si alguien deja de comprar deuda americana, pues puede ser un problema, pero si alguien deja de comprar renta variable americana, tampoco es un tema drástico. Aún así, como hemos visto, sigue entrando dinero. Con este escenario que nos planteas, ¿dónde podemos encontrar oportunidades de inversión? ¿Dónde está la oportunidad en un entorno volátil, incertidumbre, complicado? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Excepcionalismo americano? Pues ¿dónde te irías tú? Te irías a las cosas más seguras, te irías a las cosas que tienen calidad, las cosas, cuando digo las cosas, pues me refiero a las compañías que tienen mayor calidad, las compañías que tienen más robustez a la hora de poder afrontar esa volatilidad. Y es que 2/3 partes de esas compañías están en el mercado americano. Y aquí lo tenemos, tampoco aparece, no se ve muy bien, pero bueno, estamos hablando de un 67% del mercado de las compañías más rentables, más robustas, están en el mercado americano. Pero es que curiosamente también está el mercado de emergentes a día de hoy, que también está resonando en la eficiencia, digamos, de haber hecho bien los deberes y haber aguantado bien el temporal, como podemos ver también en este gráfico siguiente, en donde básicamente el mercado americano no solamente ha aguantado muy bien el consenso de mercado, digamos, estimaciones de beneficio, y de hecho la primera parte de beneficios con 90% de las compañías ya publicadas, pues ha sido bastante robusto, a diferencia de Japón o Europa, que ha sido negativo. Japón es un tema de año fiscal y es muy normal, pero Europa no tanto. Pero luego también los mercados emergentes nos sorprenden muchísimo, cómo están aguantando bastante el tirón, cómo están aguantando esa robustez y esa volatilidad del mercado, al igual que Estados Unidos. Por lo tanto, ahí vemos dos oportunidades importantes, ya sea en compañías, en inversión de calidad en compañías americanas o en inversión de calidad en el mercado emergente. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Miguel Luzárraga, director general para Iberia de Allianz Bernstein. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias.